Muy bien, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Nuevamente, muy buenos días, jóvenes del semestral intensivo de la Academia APU. ¿Cómo están, chicos? Hoy, como puedes ver, vamos a continuar con la Guerra Fría, centrándonos en el continente asiático, ya que veremos cómo el socialismo se expande por el continente asiático a través de la Revolución China y también a través de las guerras de Corea y de Vietnam. ¿Ya? Así que hoy seguimos hablando sobre la Guerra Fría, pero nos centramos en el continente asiático. Muy bien, entonces avancemos. Bien, vamos a comenzar con la Revolución China. Hay que darle importancia a los temas de China, tanto a la antigua China, a la China de Shi Huangdi, de Confucio, de la Gran Muralla, como también a la historia de la China contemporánea, a la Revolución China, ya que está de moda por lo asiático, ¿no? Está de moda China. Y en los últimos exámenes, San Marcos ha preguntado por la China antigua. Podría preguntarnos por la China contemporánea también. Muy bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es revisar la historia de China en el siglo XX. En ese siglo, China pasó por varias eh, revoluciones, por cambios que van a terminar definiendo lo que es la China actualmente, ¿no? En el siglo XXI. Así que tenemos que hablar de la revolución nacionalista, de la revolución comunista, también de la llamada revolución cultural que preguntó la Universidad de San Marcos hace ya varios años. A todo esto, señalamos que la Revolución China fue un proceso de transformaciones políticas, económicas, sociales, así es, una revolución lo cambia todo, que puso fin al régimen imperial en China. ¿Ya? Así es, China era un imperio, China tenía emperadores. En la antigüedad, un hombre llamado Shi Huangdi había fundado el imperio chino. Qin Shi Huangdi, el primer emperador. Muy bien, pues ese imperio, más de 2000 años después, va a caer. ¿Ya? Ese imperio feudal, ese imperio atrasado, pues va a caer. Y pues nacerá una nueva China, una China republicana, una China que va a estar entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? ¿Ya? Dependiendo los momentos en este siglo XX, ¿no? En todo caso, lo que va a pasar con China en el siglo XX es un proceso de modernización, ya que China va a dejar atrás el sistema feudal, va a dejar atrás la organización imperial. Muy bien, y ahora pues se va a construir una China moderna, poco a poco, ¿no? Y el fruto de eso es lo que vemos actualmente. La China gigante, pues, ¿no? Un nuevo gigante en que se ha convertido China en nuestro tiempo. Y cuando digo gigante no me refiero únicamente al tamaño de este país, ¿no? Que es bastante grande, sino a su desarrollo, ¿no? Comercial, tecnológico, ¿no? A su importancia en el mundo, ¿no? De esta nueva China, ¿no? Muy bien, causas. A ver, tenemos el atraso. China, en efecto, era un país atrasado hasta principios del siglo XX. El atraso, ¿qué significa? Que China aún mantenía una estructura feudal. ¿Ya? ¿Y qué es eso? Pues el feudalismo, como sabemos, es un modo de producción o una estructura económica en que la propiedad recae sobre la tierra fundamentalmente y está en manos de unos hombres a los que llamamos señores feudales. Pues, en efecto, en China, hasta principios del siglo XX, la clase dominante eran los señores feudales, o los latifundistas, o los tichun,
los señores de la guerra. Y el resto de la población, pues era una población campesina, sin tierras mayormente, que tenían que vivir como siervos en las tierras de los señores. ¿Ya? El feudalismo, que había ya desaparecido en Europa, muy bien, en China aún se conservaba, se mantenía hasta principios del siglo XX. Por eso decimos atraso, ¿ya? Ya que un país que en el siglo XX aún mantenga estructuras feudales, pues es un país atrasado. Por cierto, en estos años Perú mantenía también estructuras feudales. Por eso el término atraso también pues ha encajado correctamente en la historia del Perú eh, hasta mediados del siglo XX, digamos. Muy bien, entonces la inmensa población china era campesina, vivía en el campo, habían pocas ciudades, no había industria moderna en la China hasta principios del siglo XX. Pero todo eso va a cambiar a lo largo de este siglo XX. Muy bien, otra causa es el imperialismo. Es decir, China fue víctima de las ambiciones imperialistas de las potencias del siglo XIX y principios del siglo XX. Ustedes deben de recordar, por ejemplo, la guerra del opio o las guerras del opio, porque ocurrieron dos, en las que China, el imperio chino, fue derrotado por Inglaterra en ambas ocasiones. E Inglaterra tuvo que aceptar darle concesiones a los ingleses, concesiones comerciales. Inclusive le entregó la isla de Hong Kong a Inglaterra. Pero con el tiempo, esas mismas concesiones China tuvo que entregárselas a Francia, a Rusia, a Alemania, a Japón, a Estados Unidos, a las potencias. Muy bien, China había sido víctima de las potencias, por eso nosotros graficábamos esa situación con esta caricatura. ¿Ya? En el tema imperialismo, en el punto de la guerra del opio, veíamos esta caricatura donde encontramos a China, aquí representada como una pizza. Ahí está, ¿no? China. Bueno, le han agregado eso. Muy bien. Y acá están estas personas representan, pues, a las potencias. Aquí está la reina Victoria, es decir, pues, está Gran Bretaña, este parece ser Bismarck, así que tenemos a Alemania, y así está Rusia, Japón, Francia, representado. Y todos están mirando a China y ver qué tajada tomar de China, qué pedazo, ¿no?, de su territorio, de sus costas, tomar, ¿no? Porque no dominaron completamente todo el territorio chino, pero gran parte, ¿no?, de sus costas, de zonas estratégicas, sí fueron controladas por las potencias. Y el que está de pie es el emperador chino, que por más que protesta, nadie le hace caso porque este emperador, esta China, ha sido derrotada en las guerras del opio. Muy bien, entonces China estaba pues metido en esto, en el imperialismo, y tenía que salir de allí. La revolución, entonces, ¿para qué se hace? Para sacar a China del atraso, para acabar con el feudalismo que se mantenía en China. ¿Para qué se hace la revolución? Pues para romper con la dependencia que China tenía frente a las potencias. Solo una moderna China podría evitar seguir dominada por las potencias. Pero para eso habían que hacer cambios internos, cambios políticos, por ejemplo. Era necesario eliminar la estructura imperial y establecer pues una estructura distinta, una república. La actual China es una república. China tiene presidentes en la actualidad, ¿no? Pues había que reemplazar el imperio, que es una forma de monarquía, a una república. Sobre todo después de la derrota del imperio chino en las guerras del opio, ¿ya? Y ver cómo la dinastía gobernante terminó sometiéndose a la voluntad de las potencias extranjeras.
¿Y qué dinastía gobernaba China en estos últimos momentos? Pues le llamamos la dinastía Qing. Qing. No la confundas con la dinastía Qing de Shi Huangdi. Esta es la dinastía Qing. Termina en G. ¿Ya? Le agregas la G para... La dinastía Qing fue la primera dinastía del Imperio Chino. Y la dinastía Qing, ya, fue la última dinastía del Imperio Chino. Sí, pues, ¿no? ¿Cómo nos complican la vida, ¿no? Con estos nombrecitos tan parecidos. Por eso es más común llamarle de esta forma, la dinastía Manchú, ¿ya? Como vemos en los libros, ya que los Qing eran originarios de la zona de Manchuria, al noreste de China, de ahí que les conozcamos también como los Manchú o manchúes, a estos emperadores de la última parte de la historia del Imperio Chino. ¿Ya? Muy bien, con la Revolución China cayó la dinastía Qing o Manchú. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, y la última causa que anotamos, pues es la corrupción interna que vivía el Estado chino. Ya, muchos creen que la corrupción pues es exclusivo de Perú, ¿no? Que siempre dicen, no, sí, pues solo en el Perú. Pero revisando la historia mundial, pues uno se encuentra con graves casos de corrupción y también, bueno, de abusos, de repetición de errores en otros pueblos, ¿no? Así que, pues, hay cosas que no son solo peruanas, ¿no? Es algo que el ser humano, que los pueblos comparten. Muy bien, tenemos entonces distintas causas o factores que dieron, pues, inicio a la llamada Revolución China. Y con el tiempo, pues, se suman otras situaciones, otras causas, otros objetivos en esta transformación del país. Muy bien. ¿Cuál fue la primera revolución que vivió China? Pues le vamos a llamar la revolución nacionalista. ¿Ya? Ahora decimos por qué el nombre, ¿ya? A ver, esta revolución empezó en 1911, ¿ya? Y fue liderada por Sun Yat-sen. Este era un médico liberal que va a liderar esta primera revolución. ¿Ya? Aquí lo vemos a este Sun Yat-sen. ¿Ya? Ojo, ¿ah? Estoy hablando de la revolución nacionalista, China. ¿Ya? Normalmente cuando hablamos de la revolución china, se nos viene a la mente Mao Zedong, es cierto. Pero como hay dos revoluciones chinas, entonces tenemos que ser precisos. Para hablar de Mao Zedong, tenemos que hablar de la revolución comunista china, la comunista, ¿ya? En cambio, en estos primeros momentos, cuando hablamos de Sun Yat-sen, pues esta no fue una revolución comunista, esta no lo hicieron los comunistas, esta fue una revolución nacionalista, así le llamamos, ¿ya? Hay que diferenciar, ¿ya? Muy bien, igual que en la Revolución Rusa, que estudiamos ya, la Revolución de febrero, ¿ya? De 1917 en Rusia, no lo hizo Lenin, los bolcheviques, los comunistas, lo hicieron los mencheviques, ¿ya? Igual aquí. Muy bien, ¿qué logró esta revolución nacionalista? Pues logró la caída del régimen imperial. China dejó de ser un imperio. Esto cuando en el año 12 abdicó, es decir, renunció al trono, el emperador Puyi, que era solo un niño, ¿ya? Pues renunció al trono y de esa forma, pues se acabó el imperio chino, ¿ya? Ahora ya no va a tener nunca más emperadores. China ya no va a tener emperadores. Puyi fue el último emperador que tuvo. Muy bien, como consecuencia de esta revolución nacionalista, surgió la república. China pasó a ser una república desde 1912 hasta la actualidad. ¿Ya? La república nació entonces con la revolución nacionalista.
no fue obra de Mao Zedong. Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Y por qué le llamamos revolución nacionalista? Ah, porque este hombre, Sun Yat-sen, fundó el Kuomintang, ¿ya? Que abrevian con KMT. El Kuomintang era el Partido Democrático Nacionalista Chino, ¿ya? Muy largo, vamos a llamarle el Partido Nacionalista, ¿ya? Y ya sabes que el nacionalismo busca defender pues, los intereses nacionales y rechaza la influencia extranjera. Recuerda lo que estaba viviendo China. China estaba pues bajo el control, ¿no? Parcial de los grandes poderes del mundo, ¿no? Pues entonces entiende que haya surgido pues este movimiento nacionalista. Muy bien, como fue el Partido Nacionalista de Sun Yat-sen el que logró ya esta transformación, entonces a esta revolución le llamamos la revolución nacionalista. Y este partido va a mantenerse en el poder en esta República de China. Se va a mantener. ¿Ya? China va a estar dirigida en adelante por el partido Kuomintang o Partido Nacionalista. Pero con el tiempo va a tener que enfrentar al otro partido que va a aparecer en China, el Partido Comunista. Ahora sí, el de Mao Zedong. Como China es una república, pues tuvo como primer presidente de China a este hombre, Sun Yat-sen. Muy bien, no crean que ya todo estaba bien, que ya todo había cambiado, no. Aún faltaba derrotar a los señores de la guerra, los señores feudales, que van a resistir pues en el interior de China. Aún faltaba pues romper, ¿no? Con la dependencia exterior, ¿no? Con las potencias. Aún faltaba desarrollar la economía de China, sacar del atraso a este país. Esta revolución nacionalista solo era pues el comienzo, ¿no? Muy bien, con los años murió Sun Yat-sen en un accidente y el nuevo líder del partido Kuomintang fue Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. Y este Chiang también se convirtió años después en presidente de China. ¿Ya? Bueno, prácticamente lo que él hizo fue establecer un régimen dictatorial. Con mano fuerte gobernó China en esos años. Muy bien. Ahora tenemos que pasar a la guerra civil. ¿Ya? Muy bien, surge el Partido Comunista Chino, que al inicio tenía relaciones con el Kuomintang, pero ante la diferencia de objetivos van a terminar distanciándose. Porque el Kuomintang, los nacionalistas querían construir en China una república capitalista. En cambio, el Partido Comunista Chino, pues como su nombre lo dice, quería establecer en China una república socialista o comunista. Así es, ¿no? En el capitalismo, pues tiene que mantenerse la propiedad privada de los medios de producción. En cambio, en el socialismo o comunismo, pues la propiedad se hace social o estatal. Así que eran caminos distintos, pues ambos partidos van a terminar enfrentándose en la guerra civil. ¿Entre quiénes fue la guerra civil china? Entre el Kuomintang o Partido Nacionalista, liderado por este señor, Chiang Kai-shek, ¿ya? Se me parece al otro, parecen igualitos, ¿ya? Por algo dicen que se parecen los chinos. Muy bien, versus el Partido Comunista Chino, PSC, ¿ya? Liderado por Mao Zedong. Mao Zedong, ¿ya? Ya gordito que ves ahí al costado. Muy bien, si ustedes encuentran Mao Zedong, pues es lo mismo, es el mismo Mao Zedong. Nosotros preferimos esta manera, ¿no? de pronunciar su nombre, Mao Zedong, o de escribir su nombre, ¿no?
otros prefieren el Mao Zedong. Igual que yo prefiero decir Pekín, otros prefieren decir Beijing, ¿no? Al referirse a la capital de China. Muy bien, ahí está la guerra civil. Ahora, vamos a diferenciar, digamos, dos momentos de la guerra civil china. En el primer momento, ¿ya? La victoria en la guerra civil, la victoria fue del Kuomintang. El Kuomintang derrotó al Partido Comunista. Chiang derrotó a Mao. Muy bien, en el año 1934 los comunistas fueron superados, fueron derrotados. No completamente. Mao Zedong, para salvar a sus fuerzas, hizo una retirada, ¿ya? Tan larga que la historia recuerda a esta retirada como la larga marcha. En este mapita nosotros observamos aquí cómo las fuerzas de Mao Zedong van a recorrer pues todo esto que está indicado por las flechitas moradas, ¿ya? Y acá nos dicen que en esta larga marcha se cubrió cerca de 10.000 kilómetros. ¡Wow! ¿No? Caminando, ¿no? 10.000 kilómetros. Muy bien, esto debido a la derrota de los comunistas ante el presidente Chiang Kai-shek. Y Chiang Kai-shek los perseguía, ¿no? Por eso la larga marcha, ¿no? Muy bien, la retirada no solo era por la derrota, pues era necesario volver al campo, ir al norte, buscar a la gente, convencerlos para continuar tiempo después la guerra y tomar el poder, ¿no? Las fuerzas de Mao Zedong no eran suficientes en estos momentos para poder sacar del poder a Chiang Kai-shek, a los nacionalistas. Y Chiang Kai-shek quería pues terminar esta guerra aniquilando a los comunistas, pero en eso ocurrió algo pues terrible para la historia de los chinos. Japón, el vecino que aparece más allá, Japón, que era un imperio de tendencia fascista en esos años, aliado de Alemania, de Hitler, pues Japón en 1937 inició una nueva invasión sobre el territorio chino. ¿Por qué digo nueva invasión? Porque ya desde unos años antes, ya Japón había tomado territorios chinos. A ver, aquí en este mapita nos indican que Japón, que vienen a ser estas islas que están de color anaranjado, ¿ya? Nos dicen que Japón, pues habían ya tomado, por ejemplo, el territorio de Corea. Corea, ya, fue ocupado por Japón, se convirtió, ¿no?, en una colonia japonesa. Ahí está, ¿no? Pero también, ya, en 1931, Japón había invadido Manchuria. Manchuria es un territorio de China. ¿Ya? Muy bien. Y a pesar que ya habían tomado todo esto los japoneses, en el año 37 decidieron tomar más. ¿Ya? ¿Qué territorio? Pues todo lo que aparece pintado de color amarillo. Amarillo. ¿Ya? Así que los japoneses tomaron Pekín. Pekín, la actual capital de China, ¿no? Y así Tianjin, Nankín, Shanghái fueron avanzando por territorio chino. ¿Qué aprovechaban los japoneses? Que China, ¿ya? Había vivido o estaba viviendo una guerra civil. China estaba pues desangrada por una guerra civil. China estaba dividida por una guerra civil. Y esto facilita pues la victoria inicial de los japoneses, que avanzan sobre territorio chino, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien, frente a esto, ¿qué debían hacer los líderes chinos? Tanto Chiang como Mao. ¿Debían seguir enfrentándose? Chiang quería hacerlo, quería seguir peleando contra Mao. Creía que los comunistas eran una mayor amenaza que los japoneses.
pero sus altos mandos le hicieron entender a Chiang que era necesario centrar la lucha contra los japoneses, porque si no, después ya no habría una China por la que pelear, ¿no? Sería tomada por los japoneses. Entonces, una consecuencia de la invasión japonesa a China fue la tregua. ¿Ya? Mao Zedong y Chiang Kai-shek se dieron una tregua. Es decir, se suspendió la guerra civil. ¿Ya? La guerra civil quedó pues a un lado porque pues ambas fuerzas chinas tenían que más bien enfrentar a los invasores. ¿Ya? Por eso vemos en imágenes como esta, vemos al presidente Chiang Kai-shek, que es el que está a la izquierda, ¿no? Totalmente calvito, y al costado está Mao Zedong, el líder del Partido Comunista, ¿no? ¿Ya? Están muy cerca, ¿no? Pues, ¿por qué están ahí posando para la foto? Pues deberían estar matándose. Ah, es que se dieron una tregua, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y así van a enfrentar a los japoneses. Ahí está, ¿no? Ahora, se dio la Segunda Guerra Mundial, sabemos, en 1939. Segunda Guerra. Y sabemos que Japón va a tener más enemigos. Estados Unidos, sobre todo, desde que Japón bombardeó Pearl Harbor. Muy bien, entonces Japón está ahora muy ocupado peleando contra Estados Unidos. Ah, pero también está la Unión Soviética, que a pesar que no está atacando a Japón en estos momentos, la Unión Soviética era un enemigo de Japón. ¿Ya? Muy bien, estamos en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos son aliados, ¿ya? Por lo tanto, Chiang, que es aliado de Estados Unidos, y Mao, que también está vinculado a la Unión Soviética, pues también tenían que trabajar juntos. Muy bien, pero la guerra mundial terminó. En 1945, como ya sabemos, acabó la Segunda Guerra, acabó cuando Japón, pues después de ser bombardeado por armas nucleares, terminó rindiéndose. Japón se rindió. Muy bien, los chinos, ¿qué lograron en ese contexto? Lograron, pues, recuperar su territorio, echar a los japoneses de Nankín, ¿no? De Pekín, de Manchuria, de Formosa, etc. China, pues, se liberó del dominio japonés. ¿Qué pasa luego, no? ¿Qué pasa luego? A ver, ¿qué pasa con la tregua al que habían alcanzado Mao y Chiang? Por un tiempo la mantuvieron, pero luego se rompe la tregua. Chiang Kai-shek se siente superior a Mao. Ya lo había derrotado en la primera parte de la guerra civil. La había hecho huir, recuerda la larga marcha. Chiang tiene grandes fuerzas militares. Tiene el respaldo pues, militar de Estados Unidos. Y Mao tiene pues también apoyo de la Unión Soviética. ¿Ya? Pero Chiang se siente superior. Así que Chiang rompe la tregua y decide ahora derrotar a los, ¿sí? A los comunistas. Así que la guerra civil en el 46 se reinició. ¿Ya? Se reinició. Muy bien, pero la cosa había cambiado. Había cambiado. El ejército rojo, como le vamos a llamar a las tropas de Mao Zedong, a las tropas comunistas, poco a poco el ejército rojo se va a imponer a las fuerzas de los nacionalistas, de Chiang Kai-shek. A pesar que Chiang tenía tal vez mejor material de guerra, Mao Zedong tenía un mayor apoyo popular. Y al final esto va a terminar pesando, ¿no? En 1949, el Ejército Rojo
los comunistas derrotan a los nacionalistas. Y así los comunistas, el Partido Comunista, pues yo le digo comunistas porque su partido, ¿no?, se llamaba así, Partido Comunista, pues llegan al poder. ¿Ya? Muy bien. A esta parte, la Revolución China, ¿cómo le estoy llamando? La Revolución Comunista. ¿Ya? Entonces, esta Revolución Comunista es esta lucha por el cual el Partido Comunista de Mao Zedong toma el poder en China. ¿Ya? Y tras tomar el poder, va a hacer cambios estructurales para convertir esta nueva China en un estado socialista. Muy bien, entonces la revolución comunista, muchachos. Ahí está, ¿no? Ahora, quien tiene que huir, quien tiene que hacer su larga marcha, entre comillas, fue Chiang Kai-shek, derrotado, ¿ya? Él con sus fuerzas del Kuomintang o del Partido Nacionalista huyeron. ¿A dónde huyeron? Pues vamos a colocar un mapita para ver a dónde huyeron. Acá tenemos China. Muy bien. Verás que aquí, vamos a agrandarlo para verlo mejor, aquí hay una isla. En la zona oriental de China hay una isla. Esta isla, más o menos grande, se llama Formosa. Fue allí a donde Chiang y los nacionalistas huyeron, a la isla Formosa, a ese lugar. ¿Ya? Actualmente, a esta isla ya no le llamamos Formosa, le llamamos Taiwán. Taiwán, ¿ya? Seguramente has escuchado sobre Taiwán, ¿ya? Tienes algo hecho en Taiwán, probablemente. Muy bien, ahí está. Entonces, Chiang y los nacionalistas se apoderaron de la isla Formosa o Taiwán. Y Chiang consideraba que él seguía siendo el presidente legítimo de China, ¿ya? Y que Mao era un usurpador, ¿no? Era un gobernante ilegítimo. Mao toma el control del territorio continental de China, de esta enorme China de color medio crema, anaranjado, algo así. Así es, ¿ya? Esta China de Mao Zedong, del Partido Comunista, va a ser llamada la República Popular China, ¿ya? O también le podemos llamar China Popular, ¿ya? Muy bien, entonces esta República Popular va a ser un estado socialista creado por Mao Zedong, ¿ya? Muy bien, ahora, como en la isla que está al sur, decía, no, la verdad China es esta. Entonces, podemos decir que en estos momentos de la Guerra Fría habían dos Chinas, la gobernada por Mao, ¿ya? Y la gobernada por Chiang Kai-shek en la isla Formosa. Para no confundirnos, lo que hacemos en este tiempo es hablar de dos Chinas, la República Popular y la República Nacionalista, ¿ya? Así es, llamada así para diferenciarlo de la otra. Además que en esta República Nacionalista seguía gobernando el Partido Nacionalista. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Entonces tenemos dos Chinas en estos momentos de la Guerra Fría. Actualmente ya no se le llama República Nacionalista a Taiwán. Actualmente ya no se habla de dos Chinas. Por eso es normal llamar a China simplemente así, China, y no China Popular o República Popular China, como antes sí teníamos que hacer para diferenciarlo de la otra. Entonces actualmente hablamos de China y de Taiwán. Muy bien, ahí está. Tenemos ahí a Mao Zedong proclamando la fundación de la República Popular. Muy bien, ahí está, con capital en Pekín o Beijing.
Muy bien, ahí está. Listo. A ver, sigamos. Para decir que China es un estado socialista, ¿qué medida tiene que tomarse? ¿Qué es lo que caracteriza a todo régimen socialista? Pues la socialización de los medios de producción, ¿ya? Es decir, que la tierra, que en estos momentos era el principal medio de producción, pero también con el tiempo la industria que va a aparecer en China, ¿ya? Y todo lo demás, debía de ser propiedad estatal, propiedad estatal. ¿Ya? Recordarás que el capitalismo se diferencia por darnos la propiedad privada de los medios de producción. En cambio, en los estados socialistas vemos la propiedad social o estatal de los medios de producción. Muy bien, ya se firma un tratado de cooperación con la Unión Soviética. En ese tiempo la URSS, que era el gigante socialista, era el papá de los socialistas, pues estaba gobernado por Stalin, por un ya viejo Stalin. Muy bien, así que Stalin va a cooperar con Mao Zedong para pues el desarrollo de China. China popular, va a abolir las concesiones que había otorgado a las potencias imperialistas. ¿Ya? Esas concesiones comerciales que le había otorgado, ¿no? Inglaterra, Francia, etcétera, pues China va a abolirlas. Y así se está liberando de, pues, el dominio imperial que había sufrido, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo fue que la Unión Soviética, recordarás, logró acelerar su desarrollo industrial? Pues recordarás que Stalin había desarrollado en la Unión Soviética, desde los años 20, había desarrollado lo que llamamos los planes quinquenales. Planes de 5 años que el Estado impulsaba. Como el Estado era el dueño de los medios de producción, el Estado era el que promovía la producción, toda la actividad económica, colocándose ambiciosas metas de producción. De acá a 5 años tenemos que haber logrado producir, de estar en capacidad de producir tanto de acero, tanto de lo otro. Los planes quinquenales fueron exitosos en la Unión Soviética. Hicieron que este país pase de ser un país atrasado en lo que es la revolución industrial a convertirse en una potencia industrial en cuestión de unos 15 a 20 años. Pues entonces China popular va a buscar seguir ese camino, ¿ya? Va a impulsar el primer plan quinquenal, ¿ya? En los años 50. Muy bien, y para esto tuvo la colaboración de la Unión Soviética. Muy bien, pero ¿qué ocurre? Que la Unión Soviética sufre un cambio. Stalin muere y llega al poder en la URSS otro personaje llamado Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev. Muy bien, con Khrushchev se van a dar grandes cambios en la Unión Soviética. Khrushchev impulsó la llamada desestalinización. Desestalinización. ¿Ya? ¿Y esto en qué consiste? Pues en realizar cambios en lo que es la economía, cambios en la política exterior, cambios en la manera de entender el comunismo en este país. Por ejemplo, la imagen de Stalin va a ser fuertemente atacada por Nikita Khrushchev. Khrushchev denunció a Stalin, quien ya había muerto, denunció sus crímenes que había cometido, ¿no? Con Khrushchev, pues
Va a haber un cambio en lo económico. Con Khrushchev va a permitirse propiedad privada en la Unión Soviética. El capitalismo comenzó a ser restaurado de manera todavía muy parcial, pero comenzó a ser restaurado dentro de la Unión Soviética. ¿Ya? Bien, entonces todo esto que estaba viviendo la Unión Soviética, ¿ya? No le va a gustar a Mao Zedong, a los comunistas chinos. ¿Qué es lo que van a hacer los chinos con el tiempo? Pues distanciarse de la URSS, romper con la Unión Soviética, romper sus pactos con la URSS. De tal manera que en adelante, a partir de los años 60, tendremos ya en el mundo dos gigantes socialistas, pero rivalizando entre sí. La Unión Soviética y China Popular. ¿Ya? Entonces, un comunismo soviético, una línea soviética y una línea china, maoísta. Por eso, el segundo plan quinquenal, el segundo, ya no tuvo la cooperación de la Unión Soviética. Ya no. China Popular impulsa con Mao Zedong este segundo plan quinquenal, pero ya sin la intervención de los soviéticos. Todo a lo chino, digamos. A este segundo plan quinquenal se le conoce más con este nombre, el Gran Salto Adelante. Sin embargo, este proyecto, estas medidas salieron mal, salieron mal. El gran salto adelante más bien pareció un gran salto para atrás, ¿no? un fracaso, ¿no? ¿Ya? Esto trajo como consecuencia una hambruna general en China y la muerte de una gran cantidad de chinos. Pues frente a esta situación, Mao Zedong va a tener que dar un paso al costado. Es decir, va a tener que alejarse del gobierno porque, bueno, el gran salto adelante fue responsabilidad de él, ¿no? Como cabeza del Estado chino, ¿no? Muy bien, ahí está, pero habrán otros planes quinquenales. China seguirá pues tratando, ¿no?, de salir del atraso en que se encontraba y desarrollar tanto su agricultura como su industria. Unos años después se dio la Revolución Cultural, ¿ya? Y esto ha sido pregunta de admisión de San Marcos, repito. ¿Qué es esto, no? A ver, Mao Zedong ve que en la Unión Soviética el capitalismo estaba siendo restaurado y esto, a sus ojos, era una traición al comunismo. Esos líderes soviéticos del Partido Comunista están traicionando al comunismo, según Mao, ¿no? Esto podría ocurrir también en China. Entonces, ¿cómo hacer para que el capitalismo no regrese a China popular, ¿no? Era lo que Mao se preguntaba. Pues hacer una revolución cultural, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Hay que identificar quiénes dentro del Partido Comunista Chino, quiénes dentro del gobierno chino, ya se han aburguesado. Es decir, ya no comparten los ideales del comunismo. Ahora solo quieren mantenerse en el poder y beneficiarse en el poder. ¿Ya? Ahora solamente están pensando en el bienestar propio y ya no el colectivo. ¿Y qué hacer con esas personas? Sacarlos del poder. Sacarlos. Porque si no, esos hombres, esos aburguesados, como les van a llamar, pues van a terminar reconstruyendo el capitalismo en China. Con ese objetivo se hizo la Revolución Cultural. Muy bien, fue un proceso violento de limpieza al interior del Partido Comunista. ¿Ya? Sacar a los aburguesados, entre comillas.
El aburguesado, pues, es aquel que se ha distanciado del pueblo, aquel que ha olvidado, pues, sus principios comunistas, aquel que ya no piensa en lo colectivo, sino solo en lo individual, ¿no? Pues sacarlos, ¿ya? Para evitar que ellos más adelante restauren el capitalismo como lo había hecho Khrushchev, ¿ya? En la Unión Soviética. Muy bien, y así se vivió unos años 60 complicados en el interior de China, porque esta era una pugna por el poder entre la gente de Mao y aquellos a quienes Mao llama pues aburguesados, ¿no? Y en esta lucha, Mao buscó además recuperar su autoridad que había perdido por el fracaso del Gran Salto Adelante. Y Mao se apoyó en los jóvenes para que ellos denuncien a aquellos aburguesados, ¿no? Dentro pues de, inclusive las escuelas, ¿no? Y para eso utilizaban el libro rojo, que era un libro que sintetizaba el pensamiento maoísta, el socialismo maoísta. Muy bien, la revolución cultural. Hasta aquí es el tema que tenemos para la historia de China, pero obviamente no termina aquí, ¿no? Mao muere unos años después, 1976, muere Mao Zedong, y luego de Mao Zedong, el hombre que va a dirigir a China popular fue un hombre llamado Deng Xiaoping. Este Deng Xiaoping lo que va a hacer es reformas liberales, va a permitir la propiedad privada. O sea, Deng Xiaoping es el que restablece el capitalismo en China popular. Por eso, la China que existe actualmente tiene una economía capitalista. Así no lo dejó Mao. Mao cuando murió dejó una China popular con una economía totalmente socialista. ¿Ya? Es decir, las cosas le pertenecían al Estado. En cambio, a partir de las reformas de Deng Xiaoping en los años 70, ¿no? 80, pues surge esta nueva China que tiene una economía capitalista hasta el día de hoy. Así que la China actual es la China moldeada últimamente, ¿no? Por Deng Xiaoping, porque Mao no lo habría permitido, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, los cambios en China, pues continúan, ¿no? Luego de Mao Zedong. Muy bien, pero vamos a dejar hasta aquí la historia de China y vamos a pasar ahora a Corea, porque tenemos que hablar de una guerra. Muy bien, ¿alguna preguntita hasta aquí? A manera de relajarnos, podríamos decirlo así, vamos a dejar un ratito esto, la diapositiva, y vamos a resolver las preguntas que nos han entregado sobre este tema. ¿Ya? Muy bien. Es el material que nos han enviado. Ya espero que lo tengan y estén resolviendo junto conmigo. Guerra Fría en Asia. Ya hemos visto la Revolución China. Entonces vamos a marcar. Ya, vamos a marcar. A ver. A ver, la primera. La revolución cultural, miren, nos están preguntando por la revolución cultural. ¿Ya? Fue un movimiento ideológico político creado para. Entonces, ¿cómo ves? ¿Ya? ¿Cómo ves? Esta es una pregunta de la Universidad de San Marcos. Muy bien. ¿Ya? ¿Para qué se hizo la revolución cultural? Creo que lo hemos dicho, ¿eh? ¿Qué clave me da en esta, muchachos? ¿Para qué? ¿Para recuperar tradiciones ancestrales? No, los comunistas van a rechazar esas tradiciones ancestrales. Bueno, una gran parte de ellos. ¿Para qué?
¿Mm? Para hacer de China una potencia nuclear. Pues esa no era la intención, ¿no? Pensar que China sí se volvió una potencia nuclear. La C, impedir que en China se restaure el capitalismo. A ver, en la 2. Acá hay una fotografía tomada, dice, en 1946. 46. A ver, para esta fecha ya acabó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, vemos a un joven Mao Zedong y a un joven todavía Chiang Kai-shek, perdón, brindando. Ahí están, ¿ya? El líder comunista que quería tomar el poder y el presidente nacionalista que quería evitar que el otro tome el poder, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir sobre esta fotografía que nos ubica en el año 1946? A ver, fue un momento de tregua previo a la guerra civil que enfrentó a los nacionalistas y comunistas. Mm, puede ser, ¿no? Porque después de esto se da la Segunda Guerra Civil. Celebran la rendición incondicional de las fuerzas japonesas que se dio ese año, pero no fue el año anterior, en el 45 se rindió Japón, y no se rindió Japón ante los chinos, Japón se rindió ante Estados Unidos. La entrega de la isla Formosa a los nacionalistas, que eso fue celebrado por ambos, no, ahí estaban en guerra. Se logró la integración de comunistas y nacionalistas para hacer frente a los soviéticos y norteamericanos. No. Así que nos queda un momento de tregua previo a la guerra civil. Ya, pero no se refiere previo a la primera guerra civil, ¿no? Que se peleó en los años 20, 30, sino previo a la última guerra civil, la que se peleó desde 1946 a 1949, en la que Mao Zedong derrotó a Chiang Kai-shek. ¿Ya? Muy bien. Las preguntas no son mías, así que estoy interpretando, ¿no? Lo que quiso decir el autor. A ver, sobre la Revolución China, marque verdadero o falso. Mao Zedong llevó a cabo la Revolución Cultural. Sí, él llevó a cabo esto. En un primer momento, los nacionalistas contaron con el respaldo de la URSS. En un primer momento contaron con el respaldo de la URSS. Esto puede ser verdadero, ¿ya? O falso, depende de en qué momento nos lleven. Un poquito ambiguo veo este segundo punto. Obviamente, en la parte final de la revolución, en la etapa de la revolución comunista, obviamente la URSS está en contra de los nacionalistas, pero al inicio recuerda que había un pacto entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista Chino. Entonces allí sí podríamos decir que contaron con un respaldo. Pero ya en todo el resto, cuando se dio la guerra civil, tanto el inicio como el final, la URSS estaba en contra de los nacionalistas, ¿no? Así que un poquito ambiguo este punto 2. El punto 3, durante la Segunda Guerra, los nacionalistas y comunistas lograron una amplia colaboración. Sí colaboraron. Lo de amplio podría ser discutido también. ¿Ya? Muy bien, vamos a tomarlo como cierto. Luego de su derrota, los nacionalistas, a su derrota, en 1949 fueron derrotados los nacionalistas y se retiraron a Mongolia. No, se retiraron a la isla Formosa. Así que esto es claramente error. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muchachos, tenemos como respuesta la C. La C. ¿Ya? Verdadero, falso, lo está considerando el autor de la pregunta, este segundo punto. Verdadero y la última falso. A veces pueden venir preguntas así con cierta ambigüedad.
¿Ya? Pues en ese caso tenemos que jugárnosla pues con lo demás para buscar la respuesta, ¿no? Así es, ¿no? Cuando interpretamos algo tenemos que eh, tomar el todo, ¿no? Y no solo una parte. Muy bien, la demás pregunta ya se refiere a las guerras. Así que vamos a dejar las preguntas por aquí y volvamos con la parte teórica. Muy bien. Guerra de Corea, entonces. Ya, cualquier preguntita, cualquier duda, muchachos, ya me la hacen, por favor, sea con micro. Creo que es más fácil, más práctico usar el chat. Ya, veo que no me han hecho ninguna pregunta, solo saludos nada más. Muy bien, sigamos. A ver, en 1950 se inició la Guerra de Corea, considerada la primera guerra dentro de la Guerra Fría. Así es. Recordemos que la Guerra Fría no fue una guerra realmente. A pesar que le llamen Guerra Fría, la Guerra Fría no fue una guerra de verdad. Nosotros hemos conceptuado la Guerra Fría como un periodo desde 1945 hasta 1991. La Guerra Fría es para nosotros un periodo de rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Dentro de este periodo se produjeron varios conflictos armados o guerras. La primera de ellas fue la Guerra de Corea, ya en 1950. Así es, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Afganistán, se dieron años después. Muy bien, ¿dónde se peleó esta guerra? Pues en la península coreana, que vimos en el mapa anterior. Vemos ahí una península donde ubicamos a Corea. Esto es en Asia Oriental. Pero esta guerra de Corea no fue solo la lucha entre los norcoreanos contra los surcoreanos, porque indirectamente se enfrentaron las superpotencias en esta guerra de Corea, ya que la Unión Soviética respaldó a los norcoreanos y Estados Unidos apoyó a los surcoreanos. Así que de manera indirecta fue una lucha entre las grandes potencias, pero pues fue una lucha indirecta, ¿no? Ya que no se enfrentaron los ejércitos norteamericanos contra los ejércitos soviéticos. No llegó a pasar eso. Si eso hubiera ocurrido, pues la guerra de Corea habría sido el inicio de una guerra más grande, la Tercera Guerra Mundial. Y con las armas nucleares que ya existían, ya en buen número, habría sido una guerra pues tremenda, ¿no? Muy bien. Para entender la guerra de Corea, vamos a revisar algunos antecedentes. Muy bien. Como habíamos dicho en el tema anterior, Corea había sido dominada desde principios del siglo XX por Japón. Por Japón. ¿Ya? Ahí está. Un segundito. Disculpen, chicos, disculpen. Muy bien. Pero sabemos también que Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Fue derrotado sobre todo por Estados Unidos. Entonces, paralelo a eso, los coreanos consiguieron su independencia, lograron liberarse del dominio japonés. Corea ya fue independiente desde 1945, ¿ya? Muchos años había sido dominado por China o por Japón o más el pasado por otros, ¿no? Pues bien, Corea era independiente. Sin embargo, la independencia coreana
no fue obra únicamente de los coreanos, quienes habían llegado a apoyarlos. Pues por el norte habían entrado los soviéticos, la URSS, y por el sur habían entrado los norteamericanos, en su deseo de ayudar pues, en la lucha contra los japoneses. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Que las dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS, que tenían influencia, ¿no?, sobre el norte o sobre el sur de Corea, terminaron dividiendo a Corea en dos: Corea del Norte y Corea del Sur. El norte, pues va a ser una república socialista, y el sur, una, pues, que va a seguir el camino capitalista. ¿Ya? También destacamos a sus gobernantes iniciales. Corea del Norte fue gobernado por Kim Il-sung, el abuelo del actual Kim Jong-un, que gobierna en Corea del Norte. Kim Il-sung. ¿Ya? En cambio, en Corea del Sur vemos a Syngman Rhee. Corea del Norte era aliado de la Unión Soviética, comparten el socialismo. Y Corea del Sur era aliado de Estados Unidos. Muy bien, pero ninguno quería que Corea permanezca dividida, porque Corea era una sola, una sola. Los del sur querían pues la unificación de toda Corea, pero dentro del capitalismo. Y los del norte querían la unión de toda Corea, pero dentro del socialismo o comunismo. Muy bien, se dieron negociaciones, se plantearon acuerdos, todo fracasó. Al final, una guerra, pues, se desató para definir esto. Quien ganaba podría imponer su modelo, ¿no?, al otro. Corea del Norte se va a enfrentar a Corea del Sur en 1950. Muy bien. Ahí está, aquí vemos el mapa de Corea, vemos justamente a las dos Coreas, y también recuerden que la frontera de las dos Coreas era el paralelo 38, ¿ya? Esta era la frontera. Muy bien, más al norte está el territorio de la URSS, un pedacito, y más allá continúa, pues, por el norte de la URSS, y también está China, no está su nombre, pero aquí está China Popular. Muy bien. ¿Por qué se dio la guerra de Corea? A ver, en 1950, Corea del Norte invade Corea del Sur. Quería, por la fuerza, unir toda Corea bajo el comunismo. Entonces colocamos como una causa esto: el afán de los norcoreanos, de Kim Il-sung y de su aliado Stalin, que era el que gobernaba la Unión Soviética en esos momentos. ¿Ya? Stalin muere recién en 1953, así que esta es una guerra de Stalin, promovida por Stalin. Ya después de esa fecha gobierna Nikita Khrushchev, como vimos en el tema anterior. Muy bien, ahora Estados Unidos intervino directamente en la guerra de Corea. Estados Unidos se metió, mandó sus fuerzas armadas a esta guerra. ¿Quién gobernaba Estados Unidos en este tiempo? Pues desde 1945 y hasta esta guerra, pues el presidente de Estados Unidos era Harry Truman. Harry Truman, ¿ya? El mismo que había ordenado el lanzamiento de bombas nucleares contra Japón a finales de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ahí está. Muy bien, ¿por qué Truman mete a Estados Unidos a esta guerra? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Recuerdas el tema de la semana pasada? La Guerra Fría. Habíamos hablado de la doctrina Truman. Decíamos que Truman promovió una política intervencionista de Estados Unidos en el mundo para poder evitar que el comunismo siga expandiéndose por el mundo.
¿Ya? Muy bien, entonces la intervención de Estados Unidos en esta guerra es parte de la doctrina Truman, es parte de este afán, este esfuerzo de Estados Unidos por evitar que el comunismo se extienda por el mundo. Así que Estados Unidos debía evitar la caída de Corea del Sur, que era un estado de tipo capitalista. Más bien, derrotar a Corea del Norte, que era un estado de tipo socialista, ¿no? Muy bien, desarrollo. Muy bien, entonces esto empezó cuando en el año 50 Corea del Norte invadió Corea del Sur. ¿Ya? Estaban armados con lo que les suministra la Unión Soviética. El ataque fue un éxito. Los norcoreanos llegaron a tomar la capital de Corea del Sur, es decir, Seúl, y parecía que Corea del Sur desaparecía, derrotado, ¿no?, por Corea del Norte. Podemos ver este mapa donde se ve cómo Corea del Norte, representado en este color medio rojo, ha extendido su dominio hasta el sur de Corea. Y Corea del Sur solamente quedó un pedazo, esto que aparece color verde, ¿no? Pero todo lo demás ha caído ante los norcoreanos. Muy bien, ahora más allá está Japón. Y Japón estaba ocupado por las tropas norteamericanas. Japón estaba ocupado por los norteamericanos desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, entonces acá habían fuerzas armadas, ¿no? Ejército, ¿no? Marines, barcos, de todo tipo. Muy bien, entonces Estados Unidos, al ver cómo Corea del Sur iba a desaparecer, pues Estados Unidos decide intervenir, mandar a sus fuerzas que estaban en Japón, mandarlos a, pues, auxiliar a Corea del Sur. ¿Ya? Entonces tenemos que hablar de la intervención norteamericana. Muy bien, ¿qué cosa justificó la intervención de Estados Unidos? La condena que hizo la ONU a la invasión de Corea del Norte sobre Corea del Sur. Las Naciones Unidas condenaron a Corea del Norte. Y la ONU autorizó el uso de la fuerza contra Corea del Norte. Muy bien, como la ONU llama a los distintos países para formar un ejército multinacional que ayude a Corea del Sur en contra de Corea del Norte, allí es cuando se apunta a Estados Unidos. ¿Ya? Muy bien. Estados Unidos interviene, pero bajo las banderas de las Naciones Unidas. ¿Ya? Por eso Estados Unidos dice, no, pero nosotros no intervenimos en la guerra de Corea. ¿Ya? Fue la ONU la que llevó a cabo esta guerra. Pero bueno, eran las tropas de Estados Unidos las que estaban allí, disfrazadas, digamos, de los cascos azules, de las fuerzas de las Naciones Unidas. Muy bien, y así entraron los norteamericanos. Miren cómo cambia el mapa con la entrada de Estados Unidos. Entraron los norteamericanos y no solo liberaron a Corea del Sur, que es todo lo que está debajo del paralelo 38, sino que las fuerzas norteamericanas, ¿qué hicieron? Invadieron Corea del Norte. Entonces Estados Unidos ahora se decidió pues con acabar con Corea del Norte y que toda Corea sea una sola, una Corea capitalista. ¿Ya? Ahora es Corea del Norte la que está desapareciendo. Los norteamericanos llegaron a tomar Pyongyang, que es la capital norcoreana. Ahí está, muy bien. Pero miren hasta dónde llegaron los norteamericanos. Llegaron hasta esta frontera. Esta es la frontera, ¿ah?, donde está mi cursor. Ahí está la frontera de Corea del Norte. ¿Con qué país? ¿Ah? ¿Qué país está más allá? ¿Qué está más allá? Pues... ¿hmm?
Más allá está China Popular, está la República Socialista que está creando Mao Zedong. Miren, estamos en 1950. ¿Cuándo fue que Mao Zedong triunfó en la Revolución Comunista? ¿Cuándo fue que Mao Zedong tomó el poder? 1949. Así que unos meses nada más atrás, Mao recién había tomado el control de China. Y los norteamericanos llegaron a la frontera con China. ¿Ya? Así es, Alarcón. Muy bien, esto hizo preocupar a Mao y a China Popular. ¿Qué dirán ellos? Que los norteamericanos no han venido solo a derrotar a Corea del Norte, han venido por nosotros, han venido a invadir China Popular. En efecto, ya más al sur, en Formosa, Chiang Kai-shek y los nacionalistas se preparaban para invadir China Popular. Si los norteamericanos cruzaban la frontera e invadían China por el norte, Chiang y los nacionalistas chinos invadirían China Popular por el sur. Entonces, eso es lo que temía Mao Zedong que pase. Muy bien, ¿cómo hacer para que los norteamericanos no entren a su territorio desde Corea del Norte? Pues los chinos debían entrar a esta guerra y expulsar a los norteamericanos de Corea del Norte. ¿Ya? China interviene en la guerra, ingresa con su ejército rojo, ¿no? a este conflicto, interviene. Y por supuesto, la Unión Soviética pues influyó en China Popular, presionó a China Popular para que lo haga, ¿no? Muy bien, miren cómo cambian las cosas. Veamos este siguiente mapa. ¿Ya? Con el ingreso de China Popular, ¿ya? Que suma, ¿no? a las fuerzas norcoreanas, ¿cómo cambiaron las cosas? Los norteamericanos tuvieron que retroceder. China Popular, pues, liberó a Corea del Norte. Corea del Norte, si existe hasta el día de hoy, es porque China en 1951, 50-51, pues, logró liberarla de los norteamericanos. ¿Ya? Ahí está. Igual, ¿no? Si existe Corea del Sur actualmente es porque Estados Unidos logró, pues, ya, defenderla, ¿no? De los norcoreanos, ¿no? Muy bien, entonces, de esa forma, pues, la intervención de China hizo retroceder a las fuerzas norteamericanas, inclusive más allá del paralelo 38. Muy bien, hay caricaturas como esta que representan la intervención de los chinos. ¿Ya? Muy bien, este fuego representa la guerra de Corea. Muy bien, acá hay un soldado chino y acá hay un político chino que por su aspecto a mí me recuerda a Mao Zedong. Pero más atrás hay un militar soviético, por su bigote, por su ropa, por su aspecto, me recuerda a Stalin. ¿Ya? Asumamos que son ellos, ¿ya? Entonces Stalin está empujando a Mao a la guerra y Mao empuja a su ejército chino a la guerra de Corea. ¿Ya? No sé qué dirá en estos caracteres, pero tal vez están explicando eso, ¿no? Ya, si ustedes saben, pues, chino o coreano, ¿qué será eso? Pues tal vez podrían ilustrarnos, ¿no? Muy bien, ahí está. Ahora, Estados Unidos no se queda, Estados Unidos recupera con el tiempo una parte del territorio que había perdido. Y prácticamente así va a quedar la guerra, ¿ya? Empatada. En la zona norte, los norcoreanos, los chinos y las armas soviéticas. Y al sur, los surcoreanos y los norteamericanos, ¿no? Y también otros que se habían sumado, ¿no? Otros capitalistas. Muy bien, la guerra, pues casi la ganaron los comunistas, luego casi la ganaron los capitalistas,
pero al final la guerra quedó empatada. Una manera de romper el empate, acá también vemos otra imagen que representa el apoyo de China popular a Corea del Norte. Y eso lo sabemos no solo por sus uniformes, sino por las banderas que están detrás. La bandera china y la bandera de Corea del Norte. Muy bien. A ver, también tenemos que destacar a Douglas MacArthur. Este militar norteamericano, al ver que la guerra estaba empatada y que con armas convencionales no podían ganarle a los chinos y los norcoreanos, pues MacArthur le pide autorización al presidente de Estados Unidos, Harry Truman, para utilizar armas nucleares. Truman había autorizado las armas nucleares contra Japón, pero esta vez Harry Truman no autoriza el uso de estas armas contra Corea del Norte o contra China. Pero ¿y por qué no? Si hace unos años sí lo había autorizado. Allí no le tembló la mano a Harry Truman, porque ahora sí. ¿Qué teme Truman? ¿Por qué no usa la bomba atómica, el mejor arma que tenía Estados Unidos? Ah, lo que pasa es que en 1945, cuando arrojó Estados Unidos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, solo Estados Unidos tenía armas nucleares. Ahora no. Ahora, ¿quién otro tenía armas nucleares? ¿Quién fue el segundo país en tener armas nucleares? Y por eso, vimos la vez pasada, no se ha dado la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pues ese país es la Unión Soviética. La Unión Soviética, Stalin tenía sus bombas nucleares también, ya en estos años. Así que, si Estados Unidos lo usa contra enemigos, sus enemigos, pero esos enemigos son aliados de la URSS, entonces la URSS dirá, pues, ¿no? Si él lo usa, yo también. Y los usará contra los aliados de Estados Unidos. Y después terminarán matándose entre ellos. Pues Truman no dio la autorización. Inclusive destituye a MacArthur, lo saca del liderazgo de esta campaña contra Corea del Norte. No vaya a ser que MacArthur de todas maneras lo utilice, ¿no? Muy bien. Entonces la guerra era un empate de fuerzas. En el 53, ambas Coreas desgastadas, pues aceptaron un alto al fuego. El armisticio de Panmunjom de 1953. Y de esa forma, la guerra de Corea, bueno, termina. Tal vez no fue un tratado, un acuerdo diplomático, que definitivamente pone fin a la guerra, pero bueno, ya, la guerra se suspendió. Muy bien, y así dejamos pues la guerra de Corea. Como no hubo un ganador, las dos Coreas se han mantenido. Hasta el día de hoy vemos dos Coreas. Como Corea del Norte ha mantenido el socialismo hasta el día de hoy, sigue siendo imposible actualmente la unificación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Para que se unifiquen, pues los dos deberían ser capitalistas. Pero pues Corea del Norte mantiene el socialismo en lo político y en lo económico. ¿Y quiénes han mantenido el socialismo en Corea del Norte? Pues la familia Kim. Primero Kim Il-sung, que estuvo en la guerra de Corea, después Kim Jong-il y en nuestro tiempo ya Kim Jong-un. Muy bien, entonces ellos pues han mantenido este régimen hasta ahora. Muy bien, por lo tanto el Paralelo 38 sigue siendo una frontera que separa a una misma nación. Coreanos del sur, coreanos del norte, son los mismos coreanos,
pero separados por cuestiones pues de la ideología, de las políticas, ¿no? De cómo manejar la economía, pero son la misma nación, separada, ¿no? Hasta ahora. Muy bien, listo, entonces dejamos la guerra de Corea y pasamos a la guerra de Vietnam, ¿ya? Vamos por las preguntas, ya, un momento, antes que se nos vayan las ideas de la guerra de Corea. A ver, nuevamente aquí. A ver, ¿cuál fue el incidente, el suceso, el hecho que provocó el comienzo de la guerra de Corea? ¿Ya? Así como nos preguntaron, ¿no? Por el acontecimiento que da inicio a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El ataque de Alemania a Polonia. ¿Por qué no? Nos podrían preguntar por el que da comienzo a la Guerra de Corea. En todas las guerras tenemos que saber, pues, cómo fue que empezó, ¿no? Bien, ¿qué marcamos acá? ¿Qué marcamos? Pues recuerda que los que iniciaron el ataque fueron los norcoreanos. Ellos tuvieron que cruzar la frontera, que era el paralelo 38, para invadir a Corea del Sur. Y así empezó, con la invasión de Corea del Norte sobre Corea del Sur. Entonces marcamos la A. En la siguiente, creo que ya lo indicamos, ¿sí? Por las banderas, esta es la bandera china, con sus estrellitas, y esta es la bandera de Corea del Norte. Muy bien, entonces, en la guerra de Corea, China popular respaldó a Corea del Norte. Si Corea del Norte no cayó en la guerra de Corea y tampoco cayó en los años siguientes, es por el respaldo de China popular. Hasta ahora, Corea del Norte tiene como respaldo a China popular. Por eso, Estados Unidos no ataca a Corea del Norte en nuestro tiempo, ¿no? Pues más allá está China popular, que pues sigue siendo un aliado, ¿no? No en todos los aspectos, pero sigue siendo un aliado de Corea del Norte. Recuerda que China popular, como hemos visto hace un momento, pues es un estado socialista, aunque en la actualidad tiene una economía capitalista. Es una mezcla, ¿no? Entre un gobierno socialista y una economía capitalista China popular, la China actual. Corea del Norte sí es pues completamente socialista, ¿no? Política y economía. Muy bien. En la 6, a ver, nos hablan de Truman, ya, luego nos hablan de China. Dice que los norteamericanos, luego de tomar Pyongyang, dice, invadieron Corea del Norte y llegaron hasta la frontera con China. Ante esta situación, los dirigentes comunistas chinos, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Mao Zedong, el principal dirigente comunista chino en ese momento, al ver que los norteamericanos estaban en la frontera con China? ¿Qué hicieron? A ver, movimientos diplomáticos no lo consideraron suficiente. Apoyo de los soviéticos para atacar a Japón. La C. Decidieron intervenir en la guerra, ya que la presencia norteamericana era una clara amenaza a sus intereses. Muy bien, en la 7 nos hablan de un general que está explicando, está analizando la guerra. ¿Qué es esto? Esto es la guerra de Vietnam. Uy, no la podemos contestar. Todavía no. Muy bien, tenemos como último tema para el día de hoy la guerra de Vietnam. Así que veamos sobre esta guerra. Ya acabamos de terminar, pues, de celebrar Navidad y estamos acá hablando de puras guerras, ¿no? ¿Cuándo dejaremos, pues,
Cuando la historia será otra cosa y no pues una historia de guerras, de muertes, de luchas, de intereses, ¿no? Cuando la historia será pues ¿no? una revisión, pero de sucesos de otro tipo, ¿no? Puros avances, puros progresos, ¿no? Eh, comunes, ¿no? Y no en enfrentamientos. Muy bien, estamos en la guerra de Vietnam, ya entre 1960 y 1975. ¿Ya? Fue también, claro, otro conflicto armado de la Guerra Fría. Los conflictos propios de la Guerra Fría son aquellos donde se enfrentan pues un bando comunista y un bando capitalista. Y aquí pues ocurrió eso, ¿no? Se peleó en la península de Indochina, ahora vemos el mapa, en el sureste asiático. Y igual que en la guerra anterior, pues Estados Unidos y la Unión Soviética participaron en esta guerra de manera directa o indirecta, ¿no? Como vamos a ver. Para entender la guerra hay que recordar lo siguiente. Hay que recordar que Indochina, ya de Indochina nace Vietnam. Indochina, años atrás, era una colonia francesa, ¿ya? Una colonia de Francia. Cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, Francia fue derrotada. Recordarás a los alemanes invadiendo Francia. Francia fue derrotada, así que sus colonias fueron tomadas por las potencias del eje. Japón, por ejemplo, Japón se apoderó de Indochina. ¿Ya? Japón se apoderó de Indochina. Muy bien. Así que durante la Segunda Guerra Mundial, los indochinos lucharon para ser libres, lucharon contra los japoneses. Y lo consiguieron. En 1945, Japón derrotado, ¿no?, por Estados Unidos, los indochinos lograron liberarse, ¿ya? Y celebraban su independencia. Por fin ya no eran colonia de Francia ni de Japón. Eran libres los indochinos. Sin embargo, poco después de esto, ¿quiénes volvieron? ¿Quiénes volvieron diciendo, no, no, Indochina es mi colonia? Volvieron los franceses. Francia retomó el control de Indochina. Muy bien, pero los indochinos, que ya habían empezado a luchar, ¿no?, que ya se sentían libres, lo que van a hacer ahora es enfrentar a los franceses, porque solo así podían, pues, ser realmente independientes, ¿no? Muy bien, para esta lucha contra los franceses, para esta independencia de Indochina, surgió el Viet Minh. El Viet Minh fue la Liga para la Independencia de Vietnam. Fue un movimiento que va a buscar la liberación de Vietnam y de Indochina en general. Y el hombre que dirigió el Viet Minh fue Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. ¿Ya? Él era un comunista vietnamita. Muy bien, entonces de esa forma se dio la guerra de Indochina. ¿Qué es la guerra de Indochina? Es la guerra de independencia de la colonia de Indochina. Una guerra contra los franceses. Y esta guerra, pues, la protagoniza el Viet Minh. Muy bien, le fue bien. Al final lograron derrotar a los franceses. En la batalla de Dien Bien Phu, los franceses fueron derrotados y expulsados de Indochina. Y así, Indochina podía celebrar, ahora sí, su independencia. Ahora sí. Muy bien. En el 54 se firman los Acuerdos de Ginebra, en la que Francia, pues, reconoce la independencia de Indochina. Muy bien, pero Indochina va a terminar siendo dividida en 3 estados. Como vemos en este mapa, todo esto es Indochina. Todo esto que está coloreado, ¿no? Acá hay, no la parte gris, ¿no?, sino lo demás que está coloreado,
Todo eso era Indochina. Muy bien, pues Indochina se va a partir. ¿Qué estados surgieron de la división de Indochina? A ver, veamos. Está Laos, Camboya y también Vietnam, que es todo esto, ¿no? Vietnam. Sin embargo, ¿qué ocurrió con Vietnam? Vietnam, pues terminó dividiéndose en dos. Tenemos a Vietnam del Norte, socialista y gobernada por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, con un gobierno capitalista y aliado de la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces Vietnam va a terminar dividida también en dos, igual que Corea. Vietnam del Norte socialista, Vietnam del Sur con un gobierno capitalista. Igual que en Corea, pues la guerra de Vietnam empezó siendo una guerra entre vietnamitas, entre los del norte y los del sur. Ah, pero igual que en Corea, Estados Unidos va a intervenir, se va a meter a esta guerra, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Cuando San Marcos nos preguntó, pues, o también otras universidades nos han preguntado por qué Estados Unidos se involucró en la guerra de Vietnam, por qué intervino, causa de la guerra de Vietnam, pues, como ya hemos repetido varias veces, lo que Estados Unidos está haciendo a lo largo de esta Guerra Fría es buscar detener la expansión del comunismo, ¿ya? Evitar que este sistema que elimina la propiedad privada se expanda por el mundo, ¿no? Y los que están detrás de esto no solo eran pues los presidentes o los militares, eran las burguesías. La burguesía, que es la que más está interesada en que la propiedad privada se mantenga, ¿no? Muy bien, entonces en el 60 vemos pues que empiezan a pelear Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur. La guerra de Vietnam. ¿Ya? Ahí está. Ahora, el gobierno de Vietnam del Sur no solo tenía como enemigo al gobierno de Vietnam del Norte, no, el enemigo tal vez más fuerte estaba dentro de su propio territorio. ¿Así? Sí, el gobierno de Vietnam del Sur va a tener como enemigo a una guerrilla comunista que se formó dentro de Vietnam del Sur. ¿Qué nombre tiene esta guerrilla comunista? Acá tenemos, por acá está, dice Frente Nacional de Liberación de Vietnam. Muy largo, vamos a llamarle el Viet Cong. ¿Ya? Así son conocidos más como el Viet Cong. Entonces el Viet Cong era una guerrilla comunista que surgió dentro de Vietnam del Sur. ¿Cuál es el objetivo del Viet Cong? Derrotar al gobierno capitalista de Vietnam del Sur y hacer que Vietnam del Sur sea también comunista. Y así se puedan unir Vietnam del Norte, que era comunista, con Vietnam del Sur, que sería convertido en comunista también por el Viet Cong. Y el Viet Cong y Vietnam del Norte van a trabajar pues unidos. Vietnam del Norte, con Ho Chi Minh, le va a mandar armas al Viet Cong, que se encuentra al sur. Y las armas llegaron pues a través de Laos y Camboya, inclusive hasta por túneles bajo tierra, ¿no? Para evitar los bombardeos norteamericanos, ¿no? Ahí está. Y a su vez, Vietnam del Norte tenía el respaldo militar de la Unión Soviética, ¿ya? De la URSS. ¿Quién gobernaba la URSS en estos años? Pues depende, ¿no? Depende. Cuando empezó estaba Nikita Khrushchev, pero ya luego va a estar Leonidas Brezhnev gobernando la Unión Soviética. ¿Por qué menciono a más de un gobernante? Ah, porque esta guerra fue muy larga. Como hemos indicado, la guerra de Vietnam es la guerra más larga del siglo XX. Duró más que las dos guerras mundiales juntas, ¿no?
Así es, ¿no? Estamos acá colocando, pues, cerca de 15 años que duró la guerra de Vietnam. Así que hubieron, pues, varios gobernantes, tanto en la URSS como en Estados Unidos, durante esta guerra de Vietnam. Muy bien, ahí está. ¿Y cómo empieza la guerra? Pues igual, Vietnam del Norte, pues, se enfrenta a Vietnam del Sur. Y el Vietcong se levanta y se enfrenta al gobierno de Vietnam del Sur, que era un gobierno capitalista aliado de los Estados Unidos. Estados Unidos vio que su aliado, el gobierno de Vietnam del Sur, no iba tal vez a ganar, porque tenía dos enemigos. Tenía a Vietnam del Norte y tenía al Vietcong. ¿Ya? Así que Estados Unidos, para asegurar la victoria y no caer en un nuevo empate como fue la guerra de Corea, Estados Unidos decidió intervenir de manera directa, ¿ya? Declararle la guerra a Vietnam del Norte y así meterse a la guerra de manera abierta. Pero para que Estados Unidos ingrese, siempre utiliza una justificación. Siempre hay un argumento, siempre hay un pretexto para que Estados Unidos haga pues algo, ¿no? ¿Ya? ¿Recuerdas lo de la Segunda Guerra Mundial? Era pues lo de Pearl Harbor. En la Primera Guerra era lo de Lusitania. ¿Sí? Pues ahora, ¿qué es lo que le va a permitir a Estados Unidos entrar a esta guerra? Pues el incidente de Tonkin o el incidente del Maddox, como también le llaman. ¿Qué es esto? El Maddox era un barco de guerra de Estados Unidos, un destructor norteamericano. ¿Dónde se encontraba el Maddox? En el Golfo de Tonkin. ¿Y eso dónde queda? Pues queda acá, en esta parte. Acá hay un golfo, ¿ya? Queda, pues, frente a Vietnam del Norte. Pues, ¿qué hacía ese barco allí? ¿Ya? Según Estados Unidos, su barco estaba en aguas internacionales. Según Vietnam del Norte, ese barco norteamericano, que era de guerra, estaba en las aguas de Vietnam del Norte. ¿Ya? Entonces Vietnam del Norte mandó unas lanchas torpederas que atacaron a ese destructor norteamericano. Entonces, Estados Unidos presenta esto como que le atacaron. Nos atacaron. Nos atacaron y esto justifica la declaratoria de guerra de Estados Unidos a Vietnam del Norte. No sé, yo pienso que aquí Estados Unidos buscó que le ataquen. Buscó que le ataquen para tener una razón de poder entrar a la guerra, porque uno no puede meterse en una guerra pues sin ningún motivo. Hay que, hay que pues crear un motivo si es que no pasa nada, ¿no? Así es, ¿ya? ¿Quieres terminar con esa persona? Pues tal vez te convenga buscar una pelea, ¿ya? Por cualquier cosita, agrandarlo y llevarlo pues a terminamos. Pues al final esa peleita no era la causa del fin de la relación, ¿no? Pero pues un pretexto, ¿no? Como le decía, Estados Unidos nunca ataca primero, ¿ya? Siempre tiene que ser atacado para justificar su intervención. Por eso Estados Unidos siempre argumenta ser la víctima, ser el bueno, ¿no? El que se defiende, ¿ya? Todo lo demás pues son los malos, ¿no? Eh, no digo que los demás sean buenos, ¿no? No hay buenos y malos en las guerras, en la vida real, ¿no? Solo en las películas hay buenos y malos, ¿no? Ok, así Estados Unidos entró para ganar esta lucha, ¿ya? Y envió hasta 500,000 de soldados. Estados Unidos, pues, bien equipado, intervino en la guerra para derrotar al Vietcong y evitar que caiga el gobierno capitalista de Vietnam del Sur. Acá vemos en esta imagen, pues, ya, al Vietcong. Muy bien, ¿y estas armas de dónde han sacado?
Si Vietnam no tenía industria moderna, ¿de dónde sacaron esas armas? ¿Ah? Automáticas, lanzacohetes. ¿De dónde sacaron estas armas el Vietcong, ya? Para poder, pues, hacerle frente a Estados Unidos. Pues, de la Unión Soviética, ¿ya? Sin esas armas, el Vietcong no tendría cómo hacerle frente al poderoso Estados Unidos, ¿no? Así que la URSS está buscando pues que ganen sus aliados y que pierda Estados Unidos. Muy bien. Ahora, el Vietcong, como la imagen también nos lo representa, se escondía en la selva. Una zona al que Estados Unidos no estaba preparada pues para pelear, ¿no? Estados Unidos le va a costar pelear ante un enemigo que no se le ponía al frente. El enemigo estaba oculto en la selva, ¿ya? Oculto inclusive bajo tierra. Los norteamericanos bombardeaban pues la selva, arrojaban napalm, bombas incendiarias, pero el enemigo no moría porque estaban bajo tierra, ¿no? Ni los bombardeos ni los incendios pues los mataba, ¿no? O no a las mayorías, ¿no? Estados Unidos tenía que entrar, ¿no? Por ellos. Y bueno, con una guerra de guerrillas, el Vietcong pues se enfrentó a los norteamericanos. El Vietcong pues alarga la guerra. Ellos no podían derrotar a los norteamericanos, pero tampoco debían dejar que los derroten. Alargar la guerra, ¿ya? Tanto así que llegará un momento en que los norteamericanos terminarán pues abandonando la guerra. Y eso fue justamente lo que pasó. Estados Unidos terminó retirándose de la guerra de Vietnam. Eh, una razón de por qué Estados Unidos se retira es por la creciente oposición interna a la guerra. Es decir, el surgimiento de movimientos en Estados Unidos que van a rechazar la intervención de Estados Unidos en esta guerra. Ahí vemos pues a las madres de los soldados, a movimientos, no sé, pacifistas, a los hippies, ¿ya? Que hablaban de amor y paz, ¿no? Pues aquellos que denunciaban que la guerra era solo pues negocio, ¿no? De las grandes corporaciones, ¿no? Que producían armas, o aquellos que prestaban pues dinero al Estado para mantener la guerra. También influyó en la creciente oposición dentro del propio Estados Unidos a la guerra, fotografías como estas que vemos aquí. La prensa fue a la guerra, fue a Vietnam y tomó fotografías como estas. Aquí vemos a un militar de Vietnam del Sur. O sea, este militar es un aliado de los norteamericanos. Los norteamericanos han ido para ayudar a los survietnamitas. Y el que está aquí, prisionero, es un guerrillero del Vietcong, detenido, ¿ya? Enmarrocado. Pues, ¿qué hace este agente survietnamita? Saca su revólver y le da un tiro en la cabeza. ¿Ya? Muy bien, esa imagen se difunde en los diarios de Estados Unidos. ¿Qué dicen los norteamericanos? O sea que nosotros estamos yendo a Vietnam a ayudar a estos hombres, ¿ya? Que a sangre fría asesinan a otros. ¿Y dónde están los tribunales, los juicios, las leyes? Se supone que el prisionero debería ser llevado ante un juicio, ¿no? Y ya la justicia verá qué hace con ellos. Este hombre no podía tomarse la justicia a mano propia. Entonces dicen, ¿para qué estamos yendo a ayudar a hombres que son igualitos que el Vietcong? O fotografías como estas, donde hay un bombardeo con napalm que el propio Estados Unidos ha hecho, y estas niñas huyen del bombardeo. Una inclusive está pues semidesnuda, ¿no? Huyen ya del bombardeo terrible en otras
fotos están pues llorando, están, ¿no? Como llamando a sus padres. ¿Ya? Muy bien, está la prensa ahí fotografiando, pues. Entonces los norteamericanos se preguntan, ¿qué estamos haciendo allá? Estamos destruyendo pueblos de gente inocente. Y seguramente allí también habían culpables, habían guerrilleros del Vietcong, pero también están destruyendo o matando a gente inocente, ¿no? Pues bien, hay presión en las elecciones, ganó Nixon, las elecciones en Estados Unidos, y Nixon pues fue el que sacó a los norteamericanos de la guerra de Vietnam. Planteó la vietnamización, que la guerra continúe, pero solo entre vietnamitas, ya sin los norteamericanos. En el 73, Estados Unidos firmó la paz con Vietnam del Norte. Entonces, para Estados Unidos acabó la guerra. Su aliado de Estados Unidos, ¿quién era? El gobierno capitalista de Vietnam del Sur. ¿Qué pasó con ese gobierno? Fue derrotado por el Vietcong. ¿Ya? El Vietcong finalmente derrotó al gobierno de Vietnam del Sur y así Vietnam del Sur cayó en el comunismo y Vietnam del Norte se unió con Vietnam del Sur. Por eso en este mapa que vemos, un solo Vietnam, unificado en torno al comunismo. Muy bien, por eso consideramos que esta guerra fue victoria del comunismo y fue una derrota de Estados Unidos, porque se retiró y porque dejó morir a su aliado, el gobierno de Vietnam del Sur. ¿Ya? Esa es la importancia y por eso San Marcos ha hecho 3 preguntas sobre la guerra de Vietnam y en una de ellas es esa, destacar que fue una derrota de Estados Unidos. Muy bien, para finalizar, nos quedó unas preguntitas, recuerdo, de la guerra de Vietnam. Ya, acá hay un texto que ustedes han leído o van a leer, pues no hay tiempo para hacerlo. Pues, ¿qué es lo que se infiere? ¿Ya? Lo que se infiere es que, a ver, que la estrategia de los comunistas, del Vietcong, de resistir, de alargar la guerra, de matar norteamericanos, de dejarse matar también, pero no al punto de aniquilar, de que los aniquilen, llevó a un desgaste militar de los norteamericanos y a un desgaste moral, ya que en el propio Estados Unidos ya la gente consideraba que esta era una guerra injusta, ¿no? Que debían retirarse. En la siguiente, a ver qué cosa es verdadero o falso, ¿no? El territorio de Vietnam formó parte de la Indochina francesa, sí, y durante la Segunda Guerra fue ocupado por Japón, sí, esto es correcto. Los norteamericanos apoyaron a los franceses en tiempo de Kennedy, pero Kennedy gobernó años después, en los años 60. Y la derrota de Francia frente a Indochina ocurrió antes. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el Viet Minh hará fracasar el intento francés por recuperar su antigua colonia. Bueno, sí, el Viet Minh fue el que hizo que fracasen los franceses. Luego de la retirada de las tropas norteamericanas de Vietnam, las tropas survietnamitas derrotaron al Vietcong. No, pasó lo contrario. Hanoi y Saigón fueron las capitales de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, respectivamente. Pues sí, entonces tenemos como correctas 1, 3 y 5. Aquí está. A ver, la pregunta 9, pregunta de San Marcos. ¿Qué significación especial tiene la guerra de Vietnam? Pues que Estados Unidos fue derrotado. Como lo que más se resalta, que el gigante no pudo en Vietnam. Y finalmente, para ingresar a la guerra, Estados Unidos, ¿qué pretexto utilizó? Recuerda su barco de guerra, el incidente de Tonkin. Listo, chicos, entonces sería todo. Ya, gracias por la atención. Nos vemos la próxima semana. No, nos vemos creo que el 30 para hacer la última clase, la de recuperación. El jueves, ¿sí? Ok, nos vemos el jueves entonces. Y ahí les deseo ya feliz año nuevo, ¿ya?